Bienvenidos de vuelta. En este video vamos a hacer algo interesante. Ya no es nada más la parte de conocer las instrucciones de Python, es empezar a crear programas que la verdad es que nos pueden servir. En el video de hoy vamos a hablar de los números primos. ¿Saben qué es un número primo? Bueno, un número primo es aquel que solo es divisible entre sí mismo y la unidad, es decir, no es múltiplo de otros números. Y eso lo podemos automatizar muy bien con cualquier lenguaje de programación. En este caso vamos a hacerlo con Python. Ahora, algo que me gustaría mencionar es, aquí vamos a ocupar rangos, iteraciones, impresiones, ya muchos conceptos que vamos adquiriendo a lo largo de estos videos. Así que si les cuesta un poco de trabajo, no se preocupen, poco a poco tenemos que ir desarrollando la línea de pensamiento. El aprender a programar no es solamente aprender a usar las instrucciones de un lenguaje de programación, es entender cuál es el problema, tratar de resolverlo de la manera más eficiente. Eficiente se refiere a ocupar menos memoria, menos tiempo, porque tiempo es dinero, y bueno, hacerlo de la manera correcta. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de cómo resolverlo. No es el más quizá óptimo, pero sirve para efectos de cosas que voy a hablar el día de hoy. Las cosas son break y continue, que son dos instrucciones muy importantes. Break nos permite terminar un ciclo en ese momento. Suponiendo que se llega a cierta condición y queremos terminar un ciclo, lo podemos hacer con break. Continue le permite continuar al ciclo. Y bueno, sí, como vamos a usar rangos, hay una cosa que quería hablarles de rangos, y para ello vamos a usar la parte interactiva solo para demostrarla. Si recuerdan nuestro video pasado, ocupamos los rangos para generar listas, para usarlas en el ciclo for. Bueno, pues algo interesante de un rango es que un rango, a pesar de ser una secuencia de números, no es como tal una secuencia de números para Python. Un rango, es decir, es un objeto. Y se los voy a demostrar. Por ejemplo, de 2 a 10. ¿Y qué esperarían aquí? La secuencia de números separados por coma, ¿verdad? Pues no, un rango, como ven, es un rango. Que el ciclo for lo procesa y es una secuencia de números, o una lista lo transforma. Por ejemplo, podríamos hacer esto. Y eso es lo que está pasando. Nada más para que tengan eso en mente. Ok, ahora vamos a salirnos de aquí y vamos a nuestro programa. ¿Cómo calcular los números primos? Bueno, pues básicamente necesitamos validar que el número que estamos tratando de determinar si es primo o no, solo sea divisible por sí mismo. Lo que podemos hacer es básicamente ir viendo si el número que queremos es divisible entre algún otro número aparte de sí mismo y la unidad. Y así lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con dos fors, porque uno es para ir recorriendo como que todos los números, el espacio de números que queremos validar, y el otro es para ir haciendo el cálculo si es divisible o no cada uno de esos números. Es quizá un poco complejo al principio, pero no se preocupen. Poco a poco van a ir entendiéndole. Entonces, el primer ciclo lo que va a hacer es ir desde una posición inicial hasta una posición final, uno a uno. ¿Para qué? Para determinar si algún número en ese rango o en esa secuencia de números es primo o no. Y vamos a llamarle, para efectos de este ejemplo, n. Ahora, el rango que vamos a ocupar va a ser un rango pequeño, solo para que sea más manejable, pero al final podemos modificar el programa para que calcule el número que querramos y valide si es primo o no. Ok, tenemos aquí ya nuestro rango. Vamos a imprimirlo para que vean qué es lo que hace. Y vamos a... es que aquí me falló. Ok, ya tenemos un rango. Y tenemos los valores desde el 2 al 9. Ahora queremos determinar cuál de esos números es primo. Lo que vamos a hacer es usar un for anidado. Como les mencioné en videos pasados, ya estamos mezclando instrucciones con otras instrucciones, y un for es totalmente válido de ir dentro de otro for. Solo deben de cuidar los espacios para verificar, para que Python no se confunda, como aquí.
¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es, por cada uno de estos números, el 2, el 3, el 4, tenemos que validar si son divisibles por algún otro número. Y por eso vamos a ocupar el for interno, básicamente para hacer ese cálculo de todos los números previos, si nuestro número es divisible entre ellos. Entonces, ok. Definimos otro rango que empieza desde 2 hasta el número que vamos a evaluar. N podríamos llamarle número evaluado, por ejemplo. Y X número ok. Las líneas que agregué son comentarios. Básicamente son texto que no significa nada para Python, pero significa algo para nosotros, para el ser humano que está leyendo esto. Ok. Listo. Eh, lo que vamos a hacer es, ok, estamos generando un rango desde el número 2 porque el número 2 es el primer número que queremos evaluar para usarlo como para dividir a nuestro número evaluado. ¿Ok? Si recuerdan, la definición de un número primo es solo divisible entre sí mismo y la unidad, es decir, el número 1. Por eso empezamos a partir del número 2 y terminamos hasta el número que estamos evaluando. Es decir, el número, por ejemplo, 3, vamos a tratar de dividirlo entre 2. El 4 vamos a tratar de dividirlo entre 3 y 2. El 5 entre 2, 3 y 4. Y así vamos a ir uno a uno. Si no es divisible entre ellos, entonces significa que es primo. Pero si es divisible entre ellos, significa que no es primo. Ok. Entonces, aquí hacemos la evaluación. Si n. Ok. Les voy a explicar aquí algo interesante. Este símbolo de porcentaje en una operación con números, lo que significa, se le conoce como módulo. Y básicamente lo que significa es, nos regresa el residuo de la división entre el primer dígito y el segundo. Es decir, n entre x, ¿cuál es su residuo? ¿Cuánto nos sobró? No, ¿cuál es la división? Eso no es cuánto nos sobró de la división. Y si eso es igual a 0, quiere decir que el número que estamos evaluando es divisible. Y entonces no es un número primo y vamos a imprimir. ¿Ok? Como saben, esta operación lo que nos va a regresar es solo la parte entera de la división. Y esto nos va a imprimir el resultado. Ahora, aquí vamos a poner un break para que ahí termine la ejecución. Porque ya vimos que es divisible entre ese número que estamos ocupando. La siguiente, y es algo como que muy específico de Python, es en otros lenguajes los if else es una como que estructura que es muy común usarla. Por ejemplo, si pasa esto, haz lo siguiente, si no, haz algo diferente. Pero aquí en Python también podemos usar la instrucción else para iteraciones, para el caso del ciclo for o el ciclo while, y lo van a ver aquí. Lo que significa es que cuando eh, la condición sea falsa de este ciclo, es decir, cuando se llegue al valor que se llegó, entonces se va a ejecutar esta instrucción. Quizá algo no muy común, pero bueno, es interesante. Ok, vamos a darle unos espacios nada más para que se vea un poco mejor. Y me parece que así lo vamos a dejar. Bueno, vamos a ejecutarlo.
Algo que nos hace falta, si ven aquí, no guardamos nuestro programa, entonces hay que guardarlo para asegurarnos que estamos ejecutando la versión adecuada. Y esto va a imprimir. Oh, me faltó algo. Parece que me equivoqué. Ah, ok. Las dos diagonales es quizá en Java y otros lenguajes. Aquí es el símbolo de gato. Y vamos a hablar de los comentarios más a detalle en otro video. Vamos a ver. Y aquí, como ven, 2 es un número primo, 3 es un número primo, 4 es igual a 2 por 2, entonces no es un número primo, 5 es un número primo, y así lo que hacemos es ir evaluando. Ahora, lo interesante de este break es que este ciclo solo va a evaluar la primera condición donde nuestro número sea divisible. Porque al ser divisible por algún otro número, no importa por cuántos, ya no es primo. No necesitamos validar todos los números por los cuales nuestro dígito a evaluar es divisible. Solo necesitamos uno. Si nuestro, por ejemplo, número 8 puede ser divisible entre 2 o entre 4 o así, con la primera condición ya no es primo. Si lo quitáramos, lo que pasaría es que seguiría evaluando. Y lo único que hace es gastar un poco más el tiempo del CPU. Ok, ahora vamos a modificar nuestro programa para hacerlo sobre los primeros 200 números, solo para que lo vean. Esa es la ventaja de tener todo en un programa, en un archivo, porque podemos modificarlo muy fácilmente. Y si ven, aquí nos da toda la lista de números. Ahora vamos a hacer algo todavía más interesante. No necesitamos realmente imprimir el por qué un número no es primo. Lo único que queremos es conocer los números primos. Y vamos a hacerlo así. Y aquí ya lo tenemos. Nos imprime solo los números primos. Y podríamos hacer lo que quisiéramos con esto. Podríamos ir agregándolos a una lista o lo que ustedes quisieran. Esa es la ventaja de aprender a programar. Vamos a terminar con esto. Y estos son todos los números primos. Bueno, espero les haya gustado y vamos a seguir aprendiendo.